que pareciera que estuvo por detrás siempre de los malos resultados de 17 años de desgobierno. Vamos al corte y ya venimos. Bien, amigos, de buen provecho. Continuamos. Daniel Lara, quien les habla. Thais Peñalver ya viene entrando en minutos acá a la emisora y ya tenemos en línea a el general Guaicaipuro Lameda. Guaicaipuro Lameda fue presidente de PDVSA en momentos bastante duros y tuvo altas responsabilidades en una importante etapa del gobierno de Hugo Chávez. General, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muy bien, un saludo, gracias por atendernos. General, en primer lugar tenía una duda, acláreme, usted antes de estar en PDVSA estuvo en otra responsabilidad en el gobierno, ¿no? Sí, yo fui jefe de la Oficina Central de Presupuesto, hoy llamada Oficina Nacional de Presupuesto, allí estuve año y medio. Y yo creo que allí en la Oficina Central de Presupuesto, lo que era la OCEPRE, que ahorita creo que es la CONAPRE, ¿no? CONAPRE. Sí, en el momento que usted estuvo en la OCEPRE, creo que tuvo mucha oportunidad de ver cuáles eran las intenciones y cómo era el manejo del presupuesto que intentaban hacer desde el gobierno nacional, ¿no? Sí, bueno, fíjate, yo pasé de estructurar o conocer cómo se quería estructurar el presupuesto a luego ser el jefe de la dependencia que generaba los ingresos para esa administración, ¿no? Y me tocó pues recibir los lineamientos de este proceso de voz, palabra del propio Fidel Castro en La Habana. Caramba. ¿Y cómo se sintió un general como Guaicaipuro Lameda formado en democracia en una fuerza armada que era fundamentalmente para la generación suya, le tocó pelear o por lo menos estar muy cerca de las generaciones que pelearon contra las guerrillas financiadas desde Cuba, cuando usted lo agarra y lo monta en un avión y lo mandan a hablar con Fidel Castro para que él le diga lo que se va a hacer en Venezuela? Bueno, mira, principio decepcionante, ¿no? Supuestamente yo iba ya a una cosa que se llamaba inducción revolucionaria, que era lo que se debía hacer aquí en Venezuela. Y con la formación que yo tenía, como tú bien señalas, pues estuvimos en una escuela donde se hablaba de combatir el comunismo y de que había que fortalecer la democracia. Después de escuchar todas estas recetas, lo que me quedaba era tratar de permanecer adentro para neutralizar como pudiera los efectos de esa receta. Sin embargo, como señaló una vez una periodista de nombre Marbelis Mavares, ella dijo, el general estaba en una guerra solo y sin municiones, ¿no? Y ese era mi rol. Al fin terminé retirándome del gobierno y de las Fuerzas Armadas para tratar entonces de generar algún tipo de influencia desde afuera con lo que conocía adentro, ¿no? Sí. Ahora, general, sí. ¿Cuál fue el momento en el cual a usted, Hugo Chávez, lo selecciona para eso? Porque en principio estuvo en la oficina de presupuesto, es decir, para administrar el dinero, y luego estuvo en el sitio, en PDVSA, que era donde se generaba el dinero, fundamentalmente para la nación. ¿Cómo llega Guaicaipuro Lameda a la cercanía con Hugo Chávez para que le dieran esa responsabilidad? Mira, podría decir que Hugo Chávez lo manifestó en un programa de radio, Aló Presidente, donde él me presentaba como un oficial de las Fuerzas Armadas que tenía muchos méritos, ¿no? Y creo que él lo que trataba de hacerle ver al país es que él venía a gobernar con gente que tuviera buen conocimiento, que tuviera buena preparación, que fuera efectiva en el trabajo. Y creo que quien de mejor manera me hizo ver estas cosas fue mi esposa, ¿no? Que ella me decía, a mí lo que me da la impresión es que te están usando para propósitos oscuros. Caramba. Y fue así, ¿no? Porque al final Chávez se fue desligando de toda esta gente que comenzó en lo que él llamaba el polo patriótico, que tenía 4 frentes de organización distinta, que hacía ver que, bueno, él gobernaba con todos y para todos. Sí. Y esa fue su primera fase, ¿no? Y bueno, yo formé parte de esa primera fase.
Claro, usted, ¿quién llevaba? O sea, Hugo Chávez era el que tomaba las decisiones de verdad en el área económica, porque aquí se creó una leyenda urbana donde la gente inclusive decía, no, es que el presidente no sabe lo que se está haciendo, es que es su entorno el que lo está haciendo mal, al presidente lo tienen engañado. Jorge Giordani y toda esta gente engañaba a Chávez y Chávez no sabía lo que estaba pasando. Mira, es probable que Chávez no conociera los detalles operativos, pero tenía muy claro el objetivo final. Y digamos que Giordani, que era su mentor en el área económica y en quien él delegaba a ojos cerrados lo que tenía que ver con el manejo de la economía, era el que llevaba eso adelante. Eso me consta porque yo formé parte del gabinete económico durante 2 años prácticamente. Y ahí cómo se hacían todos los manejos y cuál era el poder que tenía Giordani dentro del gabinete económico. Sí. Incluso hubo oportunidades en que yo hice planteamientos allí en el gabinete económico y Alberto Rodríguez Araque hacía eco de mi planteamiento para que tratáramos de llevar las cosas en una dirección algo distinta, pero al final siempre se imponía Jorge Giordani. Claro. Y se imponía con el apoyo de Chávez. Eso fue así durante los 2 primeros años de gobierno, y si tú miras, Giordani se mantuvo allí hasta que lo retira Maduro. Claro. Solo tuvo una ausencia temporal por problemas personales de salud de su esposa y un poco de él, y luego retornó. Ahora, pero se ha manifestado mucho y creo que ha sido usted mismo quien lo ha manifestado, que uno de los grandes momentos difíciles que usted tuvo en el gobierno fue una discusión con Giordani, porque Giordani planteaba que bueno, que aquí cuando la gente fuese pobre, toda completa y uniforme, es que en ese momento es que empezaba la revolución de verdad. Sí, y todavía eso está vigente. Mira, fíjate, el planteamiento de Giordani es que hay que destruir el sistema para construir uno nuevo. Imagínese. Y en esto están. O sea, lo que pasa es que no se puede hacer por la vía de la revolución que destruye de un solo golpe, sino que se ha ido haciendo progresivamente por vía de la evolución, ¿no? Y entonces las cosas van a cuentagotas y aprietan un poco por aquí, aprietan un poco por allá, pero siempre con la misma dirección y el mismo propósito. Es destruir lo que existe para construir una cosa nueva. Pero sí, eso lo está continuando el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que uno no entiende es por qué, si el padre del desastre es Jorge Giordani, ¿qué hace Jorge Giordani ahora diciendo que Nicolás Maduro está haciendo las cosas mal? Bueno, yo creo que él está jugando a lo que se llama el plan B. O sea, el equipo de Giordani, Héctor Navarro, Analicia Osorio, María Gabriela Chávez son la alternativa para decir, mira, Maduro traicionó la revolución después que apretaron las tuercas y tuvieron éxito, y entonces vienen ellos diciendo, bueno, nosotros sí somos los verdaderos herederos de Chávez, que vamos a componer las cosas. ¡Caramba! Y entonces eso le da un aliento a estos chavistas que se sienten desmotivados porque están mal y tienen ahora la promesa, por ejemplo, de una candidata como María Gabriela Chávez, que es la legítima heredera del legado del comandante eterno, y que ese tipo sí viene a restituir los ideales del chavismo. O sea, que usted cree... Están jugando en el plan B. ¿Usted cree entonces que Jorge Giordani lo que está haciendo y Héctor Navarro y esta gente son simple y sencillamente el comando de campaña de María Gabriela Chávez? Bueno, yo creo que son el comando de campaña de un plan alternativo si llegara a ocurrir la necesidad de que Maduro salga del gobierno. ¿O es que tú crees que lo que ellos han dicho, que no van a ceder los espacios de la revolución, es sencillamente embuste? No, ellos están trabajando para mantenerse en el poder por lo menos durante 30 años para producir una transformación cultural en Venezuela utilizando el empobrecimiento colectivo como mecanismo de control político. Y dentro está clarito desde el 99. Y dentro de eso entra entonces la crisis eléctrica que desde mi punto de vista pareciera que fue inducida, el colapso de las ciudades con una lluvia por falta de mantenimiento de alcantarillas, la falta de comida, la falta de medicinas, todo formaría parte de lo mismo. Por supuesto,
¿Tú no te acuerdas cuando Héctor Rodríguez dijo que a los pobres no los van a convertir en clase media para que se conviertan en escuálidos y pasen a ser oposición del gobierno? Claro, ¿cómo olvidarlo? Ahora, la electricidad, mira, esa crisis eléctrica viene construida desde el año 2001 entre Jorge Giordani y Ali Rodríguez Araque. Ali Rodríguez Araque fue presidente de PDVSA, ministro de Energía, y el plan es acabar con la energía eléctrica. Esto acaba con el trabajo. La energía eléctrica es trabajo. ¿Por qué crees tú que las empresas de Guayana están paradas? No hay producción de hierro, no hay producción de aluminio, las refinerías no tienen energía para funcionar. Entonces dicen, no, que tienen mal mantenimiento, es que no van a poder funcionar. ¿Tú te imaginas que los trabajadores de esas empresas las pusieran al 100% para que trabajen mañana? No pueden arrancar, no hay electricidad. Claro. Eso está clarito. Y eso no es que ocurrió hoy, eso viene ocurriendo desde el 2001. No se ha puesto en funcionamiento ninguno de los sistemas hidráulicos de generación eléctrica que debían haberse puesto en funcionamiento entre 2001 y 2008. ¿Quiere decir entonces que simple y llanamente, general, el chavismo termina siendo entonces un plan de destrucción de la nación para sobre las cenizas de un país construir un sistema que ellos dicen que van a construir? Sí, pero es que eso, ellos mismos lo han dicho, ellos no han ocultado nada. Eso se ha dicho de manera reiterada, y por el otro lado dicen, no vamos a entregar el poder de ninguna manera. O sea, han dicho, nosotros somos una dictadura que está puesta aquí para transformar el país, entiéndanlo, no nos vamos. Eso lo han dicho claramente. Ahora, general, a la gente le preocupa muchísimo, y quizás con razón, a todos nos puede preocupar, que nosotros decimos, bueno, sí, es verdad, esta gente no se va a ir y todo lo demás. Y entonces siempre viene la misma pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, general? Bueno, mira, lo primero que tenemos que reconocer es que el gobierno que tenemos no es un gobierno democrático. Si no es un gobierno democrático, tratar de cambiar el estado de las cosas jugando reglas democráticas me luce perder el tiempo. Entonces, el primer paso es reconocer cuál es el problema. Tenemos instalada una dictadura en Venezuela que ya es abierta. Antes, digamos que uno debe justificar un argumento que era una democracia imperfecta. Pero hoy en día no. Mira lo que pasa con la Asamblea. Ya la cosa está absolutamente abierta. Es una dictadura. Es una dictadura que ha dado golpes de Estado continuados. Y está allí. Entonces, ¿quiere seguir jugando con la democracia? Bueno, ya veremos las cosas que van a seguir pasando. El desconocimiento de todos los planteamientos del juego democrático. Ahora, si eso es lo que tienes que reconocer que necesitas definir una estrategia para salir de una dictadura. Claro. No hay otra. General, sobre eso nos gustaría conversar un ratito más con usted al regreso de este corte. Por favor, manténgase en línea. Vamos a ir al corte comercial y al regreso continuamos conversando con el general Guaicaipuro Lameda, expresidente de PDVSA. Ya venimos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Amigas y amigos, continuamos en Buen Provecho, a esta hora supliendo a los conductores oficiales de este programa. Le saluda de nuevo Daniel Lara. Tenemos en la línea aún al general Guaicaipuro Lameda, y con quien estábamos conversando sobre esta jornada de destrucción que ya lleva 17 años, que ha llevado a Venezuela a estar sin comida, sin medicina, sin energía eléctrica, con ciudades colapsadas y todo lo demás. Colapsada la ciudad estaba, y por esa razón es que ahorita viene llegando Thais Peñalver, quien se nos incorpora a la conversación. General, usted comentaba y estábamos conversando sobre ese colapso planificado. Fíjese, el ex viceministro de Energía Eléctrica, Víctor Poleo, dio unas declaraciones el fin de semana, el semanario La Razón, donde manifestaba, entre otras cosas, que sí, igual que usted, que esto todo es planificado, pero muy particularmente señalaba un punto donde decía cómo él le manifestó a Ali Rodríguez su preocupación por algunos casos de corrupción, y cómo Ali Rodríguez, ministro de Energía en aquel momento, le contestaba que bueno, que es que la corrupción en favor de la revolución era lícito para un revolucionario. Todos estos casos de corrupción que se han visto alrededor de la energía eléctrica, del tema de las contratistas, de Derwick, de los bolichicos y todo lo demás, ¿usted lo ve también como parte de lo mismo? ¿Usted lo conoció de primera mano en su momento?
Mira, Poleo se quedó corto, porque no es solo eso. Mira, en la receta esta de Fidel, Sí. él decía que el gran problema que tiene la revolución bolivariana es que le sobra plata. Caramba. Si tú inyectas el dinero que se genera por la renta petrolera en la economía venezolana, se va a generar bienestar. Al generar bienestar, los pobres salen a la clase media, y si salen a la clase media se convierten en oposición. Entonces la plata hay que quemarla. Solo se destina la cantidad de dinero necesaria para satisfacer las necesidades básicas y mantener a la gente con esperanza. Y el resto se quema. Ahora, ¿cómo se quema? Una, regalándose o dándosele condiciones muy favorables a países vecinos para ganarse buena voluntad, tener votos políticos a nivel internacional. Esa es una. La otra es que parte de la receta para dominar a la gente hay que dejarla que haga cosas que sean ilegales. Tú la dejas que haga las cosas ilegales y después que las hacen, por allí los tienes dominados. Y te digo que cuando el ministro Giordani dijo que se habían robado 25 mil millones de dólares a través de Cadivi, se refiere precisamente a eso. Ellos permitieron que eso ocurriera, y eso fundamentalmente, esa lista que menciona Giordani, no son los de ellos. Es gente de oposición que también utilizó, o digamos, no estoy acusando a dirigentes políticos, sino a lo mejor a sus contactos, a su familia o a sus amigos que utilizaron ese sistema para traer chatarra o no traer nada, y Giordani advierte de manera muy clara: tenemos la lista de quiénes son, y los tiene dominados. Entonces, permito que te robes el dinero, pero te controlo. Y así tienen al país, mucha gente que la tiene, como llamo yo, aquí hay mucho ratón con la cola pisada. Ajá. ¿Por qué? Porque la revolución utilizó a PDVSA como frente para montar operaciones de inteligencia y contrainteligencia que involucran a muchísima gente en asuntos ilícitos, y con esa participación en asuntos ilícitos los tienen controlados. Y esa es la receta. ¿Cómo está, general? He llegado, finalmente. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? General, he venido escuchándolo durante mi tránsito tortuoso para llegar a la estación, y yo quiero hacerle una pregunta. La sociedad venezolana, nosotros los venezolanos, que hemos también sido protagonistas a lo largo de estos 17 años, hemos sido también actores pasivos ante la destrucción de Venezuela, porque yo me pregunto y digo, aquí en Venezuela han pasado cosas, han ocurrido hechos que en otras sociedades hubiesen causado conmoción social, y aquí no. ¿Hemos sido también copartícipes de esta destrucción? Sí, mira, lo triste es que digamos que durante muchos años nos acostumbramos que la política no era un asunto, digamos, de la cotidianidad y de la sociedad. La política era un asunto de los políticos, y nos acostumbramos a no involucrarnos en esas cosas. Entonces, bueno, cuando empezaron a ocurrir estos eventos, y te digo, lo viví yo me retiré del gobierno en el 2002, empecé a alertar de esto abiertamente, y mira, no encontraba eco en la gente. Lo que decía la gente es: mira, eso no va a pasar aquí en Venezuela, nosotros somos cubanos y Venezuela no es una isla, Venezuela tiene una cultura democrática, los venezolanos somos aguerridos y no lo vamos a permitir. Mira lo que pasó con el decreto las mujeres salieron a la calle y dijeron: conmigo no te metas, y el gobierno echó para atrás. Y bueno, mira, al final nos han venido cocinando como el sapo, ¿no? Poquito a poco van subiendo la temperatura hasta que por fin pues nos van a quemar. Y ahí vamos. O reaccionamos o nos queman. Ellos están muy claros, es un asunto de 3 generaciones. Los viejos nos resistimos, pero por razón natural nos vamos a morir. Si yo convoco a los contemporáneos míos a una cosa, bueno, mira, ya somos puro gente de tercera edad, mayores de 60 años, y es poco lo que podemos hacer frente a una confrontación. Claro. Por otro lado, somos nosotros mismos los que hoy le damos aliento a los jóvenes para que se vayan del país, porque le decimos
decimos que no hay futuro. Y entonces, bueno, ¿quién se queda aquí adentro? Bueno, los que precisamente pues no tienen otra opción que o alinearse con la revolución o resignarse a vivir con lo que queda. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? La educación, que es la tercera generación, es la que levanta a los niños. Mira, en un 80% es pública y ahí se está adoctrinando a los niños para el socialismo del siglo XXI, que no es nada más que el comunismo al estilo marxista-leninista. Y ellos se están levantando así para que 30 años después, o sea, dentro de 13 años, lleguen a las posiciones de poder. Y esto está ocurriendo. El otro 20% está en los colegios privados y son los que están incentivados por los padres, los amigos, los familiares, diciéndole, mira, hijo, tú te estás formando, estamos invirtiendo en ti para que te formes, pero aquí no hay futuro. Yo creo que es mejor que busques irte por otro lado. ¿Quién queda? Sencillamente pues los que están alineados con la revolución, y el país se está entregando en esa manera. Eso es parte de la receta, es poner a la gente contra la espada y la pared. No, si le digo a mi hijo que se quede, mira, aquí no tiene futuro. Y si le digo que se vaya, el país queda destruido. ¿Cuál de las dos es peor? Ahora, a nivel internacional está desnudo el régimen de Nicolás Maduro, porque sí, en pocas ocasiones, un secretario general de la OEA anuncia que tiene lista, porque no es un secreto para nadie, lista, redactada la Carta Democrática para aplicársela a Venezuela. Y no le importa. Al estilo Fidel, ¿cuál es el problema? Nos quedamos aislados, como decía Chávez, desnudo y sin comida, pero conmigo. Eso está claro. Pero Daniel le preguntaba, general, ¿qué hacemos? Mira, ¿cuál es la consecuencia de aplicar la Carta Democrática? Te voy a decir cuál es el discurso. Gracias a la oposición quedamos peor. Se pusieron a buscar apoyo internacional para que nos fregaran. Bueno, estamos fregados, pues, denle las gracias a la oposición. Ese va a ser el discurso. ¿Y qué hacemos entonces ante eso, general? ¿Qué tenemos que hacer los venezolanos? Parte de la receta es que hay que obligar a la oposición a que le haga la mitad del trabajo a la revolución. Si tú aplicas la Carta Democrática, tal como me lo decía Fidel, o sea, eso se maneja a favor de la revolución. Quedamos aislados del mundo gracias a que la oposición, en vez de luchar en el país por construir un país de bienestar, de progreso, se fue a buscar que nos causaran daño. Entonces, ese es un discurso que le llega a los de ellos. Nosotros estamos aquí para defenderlos a los pobres, para defenderlos a ustedes. Nosotros somos los que le damos la pan barata, lo que le damos a ustedes el café, el arroz, la leche, y ellos se la gritan. De hecho, fíjate que la leche, todos esos productos se consiguen en los supermercados, digamos, de las grandes cadenas, donde hoy en día son los bachaqueros los que van a comprar. Pero los de la clase media no tenemos acceso a los supermercados, porque las cosas que están allí son enormes y no tenemos posibilidad de entrar. Ahora, general, nos quedan pocos minutos. Quería precisar, porque creo que es lo que la gran mayoría de la gente se pregunta. Ok, sabemos eso, sabemos que el gobierno no respeta las normas internacionales, ni las normas nacionales, ni su propia constitución. ¿Qué hacemos? Te estoy diciendo, necesitamos un liderazgo político que conduzca a la sociedad a alcanzar el objetivo que ella en su gran mayoría aspira. Entonces, el liderazgo tiene que entender que vivimos en una dictadura y se necesita una estrategia para derrotar una dictadura. Ahora, ¿va a dialogar con un dictador? No, el dictador dialoga solamente para ganar tiempo y fortalecerse. Eso mira, es así en todos los países del mundo donde hay un dictador. Y aquí está clarito. Entonces Nicolás Maduro está bien, está ganando su juego. Bueno, hasta ahora no va ganando. Yo no lo veo perdiendo. No le quita el sueño lo que está pasando. Mira, pero es que yo veo que está pasando lo que tiene que pasar de acuerdo a la estrategia que ellos tienen. Fíjate, es que no está claro que cuando ellos perdieron la gobernación de Miranda le montaron un gobierno paralelo con Elías Agua. No está claro que cuando perdieron el Zulia montaron un gobierno paralelo con Arias Cárdenas. No está claro que cuando perdieron el Distrito Capital montaron un gobierno paralelo con Jacqueline Farías. No está claro que cuando vieron que iban a perder la Asamblea Nacional, jubilaron unos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y los reemplazaron con unos que le están haciendo el juego hoy en día para neutralizar a la Asamblea. Eso está clarito. El que no lo vea, bueno, ya, lo lamento, pero el juego es ese. Sí. General Guaicaipuro Lameda, ha sido meridiana su participación hoy. Le agradecemos muchísimo sus palabras, su explicación
Y bueno, evidentemente nos queda a muchos el sabor de sentir que caramba. Yo lamento no decir lo que la gente quiere escuchar. No, pero es que no es la idea es decir lo que usted piensa y lo que usted siente y lo que usted vivió. Y bueno, y por supuesto quedará mucho espacio para la reflexión sobre sus palabras y ojalá luego en otra oportunidad podamos seguir conversando sobre No, con mucho gusto. Gracias, Taís, por la invitación. Gracias, general. Nos debemos un café. Gracias, Daniel, por favor. Con mucho gusto. Te invito a mi casa, que siempre está abierta. Ya me ha invitado varias veces a su casa. Gracias por leer mi libro, gracias por esas palabras tan bellas